12:38 aquí en 106.7 FM y en 120 con Silvia. Entre todas las cosas que pasan en nuestro país y que no merecen que les prestemos atención o que pasan por debajo de la mesa por otras noticias que son importantes, se produjo el día lunes cuando se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra la discriminación racial y el Día de la Afrovenezolanidad. Una ley que creo que a la mayoría de los venezolanos sorprende, porque nosotros realmente somos un país con una mezcolanza. Todos nosotros tenemos algo de tiznado encima y todos nosotros tenemos algo de negro que llevar, así como tenemos algo de indígena y también algo de los españoles. Una ley definitivamente que yo creo que a mucha gente le llama la atención. Y hoy vamos a conversar respecto a esto con Iván González. Él es abogado, muy conocido, fue procurador general del Estado en un momento, y queríamos hablar de esta discriminación racial de la que se habla en este momento en nuestro país y si es tal o hay otras discriminaciones más importantes en Venezuela que definitivamente estamos dejando pasar por debajo de la mesa. Iván, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Silvia, muchísimas gracias por esta nueva invitación a acompañarte ahora en este nuevo formato y nuevo programa, ¿no? Sí. Ayer, Iván, precisamente estaba a punto de llamarte cuando leí un Twitter tuyo que decía: si recordamos que el fósil humano más antiguo, Lucy, es africano, apareció en el desierto de Danakil en Etiopía, tenemos que concluir forzosamente que afrodescendientes somos todos, ¿o no? Pues mira, sí, precisamente ayer estaba siguiendo en Twitter una profusión de tweets, de mensajes que se produjeron con motivo del tema de la afrodescendencia y de esta nueva norma que muchos interpretan que prácticamente va a convertir la palabra negro en una palabra difícil de usar, ¿no? Y me divertía mucho, me llamaba la atención porque había algunas personas que decían que bueno, que a partir de ahora todo aquello que querramos, a lo que querramos referirnos como de color oscuro, íbamos a tener que llamarlo afrodescendientes. Y pues recordé, lo primero que me vino a la mente fue eso, que de acuerdo a los estudios de Leakey, que hizo en África, que es un antropólogo muy famoso, que descubrió un fósil muy antiguo, que pareciera ser uno de los primeros, casi que ese eslabón perdido que estamos buscando desde hace muchos años en los seres humanos, lo encontraron allá en África, precisamente, en una llanura africana. Y pues eso me hizo pensar que bueno, que la discriminación tiene bien poco sentido, porque al final afrodescendientes somos todos, ¿no? Definitivamente. Ahora, esta mañana, por cierto, estaba escuchando un programa de radio de una transmisión nacional donde hablaban de con un afrodescendiente, y él decía que sí existía esa discriminación, que inclusive decirle a una persona negra o negro o negrita era una trampa porque allí había una discriminación, ¿no? Y ya tenía otros argumentos que son válidos, son valederos. Yo le preguntaba hoy a Edgar Jiménez, quien es el dueño de la emisora y director también de la misma, que cómo se sentía él, porque todo el mundo lo conoce como el Negro Jiménez. Y él me dice que se siente muy raro cuando la gente no le dice negro, porque eso para él es un síntoma de estima y de cariño, ¿no? Entonces, ¿cómo pretenden ahora convertir en esto un tema de controversia que no existe en nuestro país? Yo creo, y es lo que le he comentado a algunos amigos con los que he conversado el tema, ¿no? Yo creo que esto es una norma innecesaria, como muchas normas cuya profusión no indica precisamente el que vayamos bien, sino todo lo contrario. Si hay un país en el cual ha habido muy poca discriminación por el color de la piel, ha sido Venezuela. Uno de los países, es decir, nosotros hemos sido una sociedad muy abierta en cuanto a eso. Y bueno, yo tengo un ejemplo muy cercano en mi propia casa. Pues. Mis dos hijos varones son bastante morenitos. A uno de ellos, al menor, que por supuesto lo quiero como uno quiere a todos sus hijos menores, pues toda la vida yo le he dicho mi negrito. Ajá. Oye, se va a sentir ahora discriminado. Bueno, según la ley. Pero no pienso dejar de seguirlo llamando así. Y mi otro hijo mayor, que ya está en la universidad,
pues también mis padres, sus abuelos, lo llamaban negro, y mi mamá le decía zengue. Que zengue es una persona además de color muy oscuro, ¿no? Ajá. Este, O lo hubiese podido poner también decir, salto atrás en el caso tuyo, claro, porque es más oscuro que tú. Claro, es decir, en Venezuela y en muchos países de América Latina, la palabra negro también ha tenido una connotación cariñosa, bastante profusa. Mi negra querida. Entonces, son palabras muy comunes, es decir. Incluso tú llamas aquí a las oficinas públicas y te dicen, ay, negrito, un momentico. Claro, yo creo que esa no ha pesado tanto en Venezuela y aparte de eso, pues yo creo que nosotros tenemos personas de altísimo reconocimiento social que pues que han tenido una tez bastante oscura. Por poner un ejemplo, Luis Beltrán Prieto Figueroa, uno de los educadores más famosos, una persona sumamente respetada, sumamente reconocida en el país, era un hombre de un color bastante moreno. Y yendo ahorita a la actualidad, tenemos a Aristóbulo Turiz ocupando cargos muy altos. Exactamente, y ese era el ejemplo que te iba a poner. Gobierno, es decir, luego dentro del partido. Mira, acá en Monagas tuvimos un gobernador que ha sido uno de los hombres que ha estado más tiempo al frente de la administración pública del Estado, etcétera, que es el Negro Cal, y que es un hombre de una tez también bastante oscura. Es decir, los venezolanos, sí ha habido una sociedad en la cual ha habido mucha apertura y ha habido muy baja discriminación racial, ha sido precisamente Venezuela. Fíjate que inclusive eso creo que ha habido un avance, y disculpa un momentico, porque siempre se hablando ya de ciertos íconos, ¿no? En Venezuela normalmente la figura de las personas de tez oscura o más oscura ocupaban cargos de sirvientas, de choferes y todo lo demás, pero ya vemos inclusive gente de color más oscura que ocupa, que protagoniza novelas, que tiene cargos papeles más importantes dentro de la televisión, periodistas, es decir, que es una cosa que de verdad a la gente no le cabe, y sobre todo cuando se habla que inclusive dentro de esta ley hay un decreto, un artículo que establece que por discriminación racial hasta puede existir una pena de 3 años de prisión. Bueno, no me parece mal en todo caso que eso exista, es decir, que se prohíba y que haya normas que condenen esto fuertemente, sobre todo si recordamos que ahorita en estos momentos, precisamente en Europa, se está llevando a cabo un proceso judicial en contra de un modisto muy famoso, que es John Galliano, que es un modisto inglés de origen gibraltareño, nació en Gibraltar, en ese pedacito de España que los ingleses todavía tienen tomado a pesar de muchos años de historia transcurrida. Pues, y a este señor precisamente se le está procesando, se le abrió un proceso criminal y es probable que reciba una condena en un juicio por ofensas raciales. Es decir, que en Venezuela no hayamos tenido un trasfondo trascendente de problemas raciales no significa que en el resto del mundo no los haya, por lo cual tampoco me siento inclinado a pensar que no debería haber normas que condenen eso. Lo que pasa es que cuando uno se pone a preguntarse, pero ¿por qué este tipo de normativa? Es decir, ¿por qué cobra tanta relevancia en un determinado momento una normativa relativa a la cuestión racial y a este tipo de problemas? Yo tengo mi tesis particular, es decir, yo pienso que aquí hay otra cosa, es decir, más que un problema de racismo, que en Venezuela, insisto una vez más, nosotros hemos sido una sociedad en la cual el tema del racismo no ha tenido ese peso histórico que ha tenido en otros países europeos o en otros países de América Latina. Y por el contrario, pienso que hemos sido quizás una sociedad con muchas similitudes, por ejemplo, con Cuba, con República Dominicana, con una gran influencia africana y con influencias muy buenas además africanas en nuestra música, en nuestra poesía, etcétera. Yo creo que también es significativo el hecho de que Venezuela fue uno de los primeros países que abolió la esclavitud. Por ejemplo, el libertador Simón Bolívar, sin ir más lejos, en uno de sus primeros decretos optó por la abolición de la esclavitud, hasta que luego se produjo definitivamente la abolición por parte del gobierno de Monagas, de José Gregorio Monagas. Pero, ¿por qué en una sociedad abierta, sin estigma racial, surge una discusión como esta y se causa este problema? Bueno, yo creo que es primero porque mucha gente prende inmediatamente las alarmas en el tablero, ve las lucecitas rojas prendidas, porque sabemos que se está tratando de introducir otro elemento más que contribuya a generar odio, a generar tensión, a generar resentimiento
en una sociedad que estaba libre de eso. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es decir, este tipo de cosas mal manejadas, mal entendidas, mal discutidas, no hacen sino introducir otro elemento más de pugna en una sociedad en la cual pareciera que hubiese mucha gente interesada en alimentar el fuego de la pasión, más que en traer un discurso de tranquilidad. Y por eso quizás eso es uno de los motivos por los cuales te agradezco mucho que me hayas permitido estar aquí hoy. Porque nosotros pienso que deberíamos más bien darle poca importancia a un debate que no tiene sentido, porque al fin y al cabo, si nosotros somos una sociedad libre de discriminación social, si hemos sido históricamente una sociedad que no ha discriminado a la gente por el color de su piel, por la raza, por su origen, pues ¿por qué vamos a hacer una discusión ahora? Es decir, ¿por qué vamos a tratar de hacer fértil la tierra venezolana a este tipo de cosas? De hecho, una de las razones por la que te invitaba, Iván, era porque a mí me parece absurdo esto, introducir una ley. Inclusive ayer, el lunes, se propuso hasta crear un ministerio de la afrodescendencia. Y yo creo que aquí sí hay una grave discriminación a otros venezolanos y por el hecho de pensar diferente. Vamos a conversar acerca de esto al regreso de los comerciales. Conversamos con el abogado Iván González y antes de continuar y sobre todo ligando a este tema de la discriminación racial que ahora quieren imponernos en nuestro país, porque yo no siento que haya existido en algún momento, o por lo menos no de una manera notable, y esto de la afrovenezolanidad, vamos a escuchar La Negra tiene un tumbao con Celia Cruz. 120 con Silvia. Conversamos con Iván González. Él es abogado y hablamos acerca de esta ley que ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional sobre o contra la discriminación racial, y también el día martes se declaró Día de la Afrovenezolaneidad aquí en nuestro país. Iván, discriminación racial, un tema que realmente en nuestro país creo que hasta este momento no se había sentido la discriminación de una manera tan fuerte, pero no es la racial precisamente. Yo diría que hay otro tipo de discriminaciones. Cuando se te discrimina, incluso se te persigue, se apresa a la gente por pensar diferente, allí hay una discriminación. Cuando millones de venezolanos tienen cerrada la posibilidad de ingresar a cualquier empresa del Estado o cualquier organismo público porque firmaron en un referéndum, también es discriminatorio. Cuando los medios de comunicación, sobre todo en Caracas, se les impide que entren a una rueda de prensa que está emitiendo el Estado, que además está en la obligación de informar a los ciudadanos, hay discriminación. Entonces, uno lo compara con esto y de verdad que dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Crees tú que esta ley contra la discriminación racial de alguna u otra manera pretende también que los venezolanos nos distraigamos con unos temas que de verdad le interesan al país en torno a esta discusión que realmente creo que por lo menos en el caso nuestro vamos a cerrarle y hablamos de las otras discriminaciones que sí están patentes aquí en Venezuela? Bueno, fíjate, yo creo lo siguiente, ¿no? Yo creo que no debemos perder el tiempo. Primero, porque yo pienso que, insisto nuevamente en eso, es decir, si ha habido un sentimiento unánime quizás en la sociedad venezolana a lo largo de toda su historia, ha sido en la necesidad de alejar cualquier tipo de discriminación en relación a la raza. Nosotros tenemos próceres que son negros y yo creo que no hay que prohibir la palabra negro. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el negro primero, con orgullo, fue el negro primero. Dio su vida por la liberación de su patria, de su país, la entregó y no estuvo pendiente de si los que él liberaba eran negros, blancos, chinos o rojos. Entonces, ese tema sobre el cual yo creo que todos vemos con beneplácito el que se dicte una norma que prohíba la discriminación racial, entre otras cosas porque no tenemos ningún sentido de discriminación racial. De manera que yo creo que es una pérdida de tiempo, que nos desgastemos